Participa activamente en la generación de conocimiento científico con la nueva maestría en investigación científica en modalidad virtual de la Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica. Adquiere las más novedosas técnicas para el diseño de proyectos de investigación, la recopilación, proceso, análisis e interpretación correcta de la información obtenida dentro de cualquier modalidad en investigación. Desarrolla tus competencias para dirigir proyectos de investigación a partir de un enfoque cualitativo y cuantitativo de la información y tu capacidad para redactar, editar y publicar los resultados de manera responsable y transparente en comunidades internacionales, con una base ética y científica. Las nuevas maestrías de la Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica están diseñadas con modalidades flexibles, además de la excelencia académica, calidad humana y valores cristianos que nos distinguen. Universidad Evangélica de El Salvador. Agregamos valor a tus competencias. Sean todos cordialmente bienvenidos. Para la Universidad Evangélica de El Salvador es de mucho agrado contar con su asistencia en este inicio de ciclo de conferencias de las investigaciones 2022 del Centro de Investigación Salud y Sociedad. Iniciamos con un tiempo de oración a cargo del pastor Germán Ayala. Reciban de parte de nuestro Señor muchas bendiciones en este hermoso día que Él nos da. Tendremos un tiempo de oración para poner en las manos de nuestro Dios esta serie de conferencias que se estarán desarrollando los días viernes. Esta mañana nos acompañará el doctor Roberto Valdés, a quien encomendaremos en las manos de Dios para que pueda ser usado por Él y que nos venga a compartir la información que Él tiene para nosotros. Ore conmigo. Nuestro amado Señor, gracias te damos en este día porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de adquirir conocimiento. Bendice todo lo que se va a desarrollar esta mañana, la ponencia que se va a desarrollar en este momento. Bendícelo, Señor, que sea de mucha gratificación y de mucho conocimiento para cada uno de los que estaremos conectados viendo la conferencia. Ponemos en tus manos este tiempo, desde el principio hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, pastor, por guiarnos en oración esta mañana. Y en este momento tengo el honor de presentar al doctor Roberto Armando Valdés Valle, quien posee un doctorado en filosofía por la Universidad José Simeón Cañas y actualmente labora como docente en la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN. Este día, él nos presentará la conferencia titulada La deuda de 1931 y 1932 en El Salvador, el papel de la Asamblea Legislativa de la época. Adelante, doctor. Buenos días, mi nombre es Roberto Valdés y yo voy a hacer una breve presentación de la investigación que estoy realizando en este momento con el CIS. Voy a compartir la pantalla en la que tengo la presentación que quiero hacer con ustedes. Entonces, mi nombre es Roberto Valdés y la investigación que estoy llevando a cabo, gracias al patrocinio del CIS, se titula Deuda interna y externa en El Salvador. Rol de la Asamblea Legislativa en la crisis económica de 1931 y 32. Y aquí a mano derecha tenemos una caricatura de la época del entonces presidente Arturo Araujo. Ya voy a explicar un poco lo de la caricatura, pero entonces por qué es importante cuál es la importancia que tiene esta investigación. Estos son los años 31 y 32, son muy importantes en la historia de El Salvador porque coincide con lo que se llama el ascenso del militarismo. La llegada de los militares al poder en el año 31 y que no terminará hasta con el derrocamiento del presidente Romero en 1979. O sea, es un momento clave en la historia del país. Y aquí lo importante que yo quiero analizar es el rol que tuvo la Asamblea en esta crisis, ¿verdad?
ayudó o fue una piedra de obstáculo para el gobierno del presidente Araujo. Nosotros tenemos la imagen del presidente Araujo como una persona con poca voluntad, de buenas intenciones, filántropo, quizás muy débil. Así lo describen así se describe realmente la imagen de Araujo en la bibliografía académica sobre el periodo. Pero al ver esta caricatura del periódico Opinión Estudiantil, que era un semanario publicado por los estudiantes de la Universidad Nacional, eran la AGEUS, nos da una imagen bastante distinta de Araujo. ¿Verdad? En lugar de una persona débil de carácter, lo presentan como más bien bastante autoritario y como yo mando y yo ordeno. Es un contraste muy fuerte entre la imagen académica que nos hemos hecho y cómo lo veían, en este caso, los estudiantes universitarios. Bien, vamos al objetivo. El objetivo de la investigación es establecer si el mal manejo de la deuda externa e interna por parte del gobierno del presidente Araujo puede ser considerado, o sea, este mal manejo de la deuda externa e interna, como una de las causantes del golpe de Estado que posibilitó el ascenso del militarismo en El Salvador con el general Maximiliano Hernández Martínez. Fíjense que Araujo gobernó el país durante 9 meses. Él comenzó el 1 de marzo del 31 y el 2 de diciembre le dieron el golpe de Estado los militares. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo el presidente Araujo para que se tuviera que llegar a esta situación? Entonces, como les digo, se suele decir que era una persona muy poco capaz para el puesto, muy buena gente o con muy poco carácter. Ya veremos qué es lo que pasa. Y por otro lado, me voy a enfocar en el análisis del papel que tuvo la Asamblea Nacional en estos años. La única, ¿y por qué es importante? Porque la Asamblea era la única autorizada para disponer los arreglos de la deuda pública en el país. El gobierno, el Poder Ejecutivo no podía hacer nada respecto de la situación de deuda si no tenía la autorización de la Asamblea. Ahora, aquí el punto es qué tan grave era la situación económica para que pudiera ser un factor determinante para que se le diera este golpe de Estado, en particular el tema de la deuda externa e interna. Entonces, la metodología que he empleado es al análisis del debate periodístico de la época. Es decir, aquí les comparto un par de periódicos de la época. El periódico Opinión Estudiantil, como ven ustedes así a la mano izquierda, es el órgano oficial de los estudiantes universitarios de El Salvador, que se publicaba los sábados. Y al lado derecho tenemos la portada del diario Patria, del 7 de abril del 31. El diario Patria había sido fundado por Alberto Masferrer y en él había él expuesto bastante sus ideas y se puede considerar un diario bastante crítico, pero bastante objetivo en sus análisis, ¿no? Y abordan mucho la situación económica del país, lo desarrollan con bastantes aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo en esta portada del martes 7 de abril, el titular que dice: el Ejecutivo trata de obtener un nuevo empréstito de $4 millones. Aquí es donde van a comenzar los problemas, ¿no? Porque el gobierno de Arturo Araujo lo que quiere es que la Asamblea le autorice un préstamo de $4 millones para pagar las deudas que tiene el gobierno porque está sobrepasado.
creo que la mejor manera de decirlo sería que topó la tarjeta de crédito. Y entonces tiene un montón de de cuentas por pagar y no tiene dinero. Siempre como parte de la metodología, si en la anterior es el análisis del debate periodístico, también he recurrido al análisis de documentos oficiales relativos al crédito público durante los años 31 y 32. ¿Y dónde están estos documentos oficiales? Pues están en el diario oficial, publicados en el diario oficial, que están prácticamente digitalizados completamente. Entonces, el acceso a tener el diario oficial digitalizado me ha permitido hacer un estudio bastante exhaustivo de los documentos del Ministerio de Hacienda, del presidente, de la Asamblea, en el que van exponiendo la situación económica del país. Aquí les pongo a mano derecha la portada de la edición del lunes 9 de enero del 31. La imagen no es muy clara, pero esta es en esta edición del lunes 9 de marzo, 8 días después de haber asumido el gobierno, el presidente Araujo, da unas declaraciones, publica un mensaje, yo le llamo, en el que él explica la situación económica del país, de la deuda, de los ingresos, los gastos que tiene que hacer. Y francamente, en él le dice a la población que la situación era tremenda, ¿verdad? Entonces, donde dice sección editorial es el comienzo del mensaje. En la parte de en medio es donde él analiza el estado de la deuda, de la tarjeta de crédito, digamos. Y también en la última parte va haciendo un pequeño análisis. Voy a volver sobre estos datos. Voy a poner en una imagen mucho más clara. Esto solo era para que ustedes vean parte de la metodología que ha consistido en meterse de lleno a leer estos documentos. Y por último, otro análisis importante, parte de la metodología, son las actas de la sesión de la Asamblea. Las actas están publicadas también en el diario oficial. Y están transcritas, o sea, son centenares de páginas. Por ejemplo, aquí a la izquierda dice continuación, este es un ejemplo, continuación de la 7ª sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional Legislativa, celebrada en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, el Palacio Nacional, el sábado, a las 10:25 del 3 de julio de 1931. Algunas actas son cortas, otras son bastante extensas. Para nuestro caso, me he encontrado con actas de la Asamblea muy extensas, en la que recogen la participación de muchos diputados y permite descubrir la posición que tenían los diputados, las diferentes bancadas respecto de autorizar o no autorizar la autorización al Ejecutivo de contratar un nuevo empréstito. Aquí les he puesto a mano derecha 2 ejemplos de estos trámites que tiene que realizar el Ejecutivo ante la Asamblea. Por ejemplo, dice esta acta está tomada de la sesión del 28 de marzo, donde se mira el 7. ¿Verdad? Aquí está recogido el momento en el que la Asamblea recibe el documento del Ejecutivo y comienza la discusión. Por ejemplo, se los leo, dice el primer secretario, el doctor Díaz, da lectura a la comunicación del Ejecutivo remitida por el señor ministro de Hacienda, en la cual da cuenta de la difícil situación económica porque atraviesa el erario nacional. Y a la vez solicita autorización de la Asamblea para entablar pláticas con el objeto de solucionar el problema, ya sea con la contratación
de un empréstito o de alguna otra manera? Pues indica la urgente necesidad de pagar sueldos rezagados y poner al día la tropa, los salarios de la tropa, la policía y las ayudas que se daban a los hospitales, que en ese momento a los hospitales públicos o los hospitales, casas de beneficencia que el gobierno mantenía. Aquí a su mano derecha tenemos otro extracto de la sesión del 3 de julio del 31. Es un segundo intento del gobierno por por pedir a la Asamblea una autorización para un nuevo empréstito, el 3 de julio. Y dice, se dio primera lectura al dictamen de la Comisión Especial, recaído en la solicitud del Ejecutivo sobre que lo autoricen para prestar $1 millón. Si se dan cuenta, aquí, a mano izquierda, en el número 7, no dice el monto. Después sabremos que lo que quería solicitar eran $4 millones. A mano derecha, la petición se ha reducido bastante, solo $1 millón. Y dan, aquí en el cuadro de aquí abajito, ¿verdad? Dice lectura al oficio enviado por el Ministerio de Hacienda, en el cual el Poder Ejecutivo solicita autorización de la Asamblea para contratar un empréstito de $1 millón y da los datos del crédito, emitiendo para ello certificados del Tesoro hasta el 7% de interés anual y el 93% de emisión. La pregunta aquí es, ¿por qué el gobierno en específico necesita de estos créditos, de este crédito? Entonces, aquí en esa tabla yo he resumido los datos que el presidente Araujo proporciona en el documento que les mostré hace un momento. Fíjense, para que veamos cuál era la situación del país. Para el año fiscal 31-32, el gobierno estimaba unos ingresos totales de $9.5 millones. Esto equivalía más o menos a 19 millones de colones, porque el colón respecto del dólar se cambiaba más o menos al 2 por 1. Entonces, veámonos por los colones. El gobierno estimaba tener ingresos anuales por 19 millones de dólares. Pero el total de las deudas que tenía que pagar ese mismo año, sí o sí, digámoslo así, eran 11 millones de colones. Entonces, cientos más, cientos menos, el gobierno solo iba a disponer de 7.5, 7.8 millones de colones para todo el año. De los 19, 11 tenía que irse para pagar la tarjeta de crédito y solo le iban a quedar más o menos unos 7. Entonces, es una situación bastante grave. ¿Por qué? Digamos, aquí tenemos como algunos datos que yo he entresacado de la lectura que he hecho de estos documentos. Y fíjense, ¿cuánto dinero necesitaba el gobierno para funcionar? Según las estimaciones que he encontrado en el periódico Patria, en este recuadro aquí a mano derecha, dice del 31, ¿sabe usted, lector, que el gobierno necesita mensualmente alrededor de 1 millón de colones para sus gastos? Y que para este mes de marzo solo cuenta con la mitad. O sea, el presupuesto era de 1 millón de colones mensuales. Y se estimaba que para marzo solo disponía de 500,000, solo disponía del 50%. Y he puesto esta otra noticia tomada el 1 de mayo. La situación económica del país es mucho más difícil de lo que comúnmente se cree. Son necesarios mucha cordura, mucho conocimiento, mucho patriotismo y mucha energía para remediar nuestros males. Entonces,
¿Cuánto necesitaba? En algunas fuentes he encontrado que es 1 millón. Un poquito más adelante van a decir que es 1.2 millones de colones al mes. Y al pagar las deudas vencidas, le dejaría 500,000 colones mensuales. Yo creo que era una situación realmente complicada. Ahora, quiero mostrarles ejemplos de artículos periodísticos que he analizado sobre el debate público. Aquí se trata de analizar la opinión pública. ¿Qué pensaban 2 de los periódicos más importantes del país, Opinión Estudiantil, ante estas peticiones de un nuevo préstamo del gobierno? Por ejemplo, los estudiantes universitarios ponían aquí unos artículos en los brazos de la esclavitud económica. Estos artículos a veces tienen muchos detalles, bastantes detalles económicos, políticos, análisis políticos. Otro artículo aquí, los empréstitos. Abajo, un empréstito exterior más. Este es el tipo de artículos que se publicaba en Opinión Estudiantil. Y, por ejemplo, en el periódico Patria tenemos, por ejemplo, cartas al editor, lectores de Patria. El empréstito, esto es un lector de Patria que escribe, ¿verdad? Entonces dice, otra opinión acerca del proyectado empréstito. Y aquí, otro colaborador de Patria por Carlos Dabuizón, ¿verdad? Esto nos indica que la familia Dabuizón realmente ya tenía mucho tiempo, tiene mucho tiempo de estar presente en la vida pública del país. ¿Ven? Entonces él publicó una serie de artículos sobre este tema, el del empréstito, y entonces por ejemplo, se llama El empréstito dedicado exclusivamente para fundar un banco de emisión para el Estado es el mayor bien que se le puede hacer al pueblo salvadoreño en el momento actual. La opinión de muchos economistas o analistas, que diríamos ahora, es que no se debía de contratar un préstamo para pagar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Sino que se tenía que contratar un préstamo para crear un nuevo banco que ayudara a los productores, a los agricultores, a los comerciantes. Es lo que se le llama, en este caso, un banco de emisión. Es la idea de lo que se va a convertir un par de años después en el banco hipotecario. Es un banco del gobierno que tiene por objetivo prestar a mejores condiciones, y eso va a hacer que la economía mejore. Esa es la idea, por ejemplo, de este artículo que publicó Carlos Dabuizón. Ahora, finalmente el artículo, la solicitud de empréstito va a ser aprobada por la Asamblea el 8 de julio de 1931. Fíjense que estamos de marzo, que toma el poder Araujo, al 8 de julio del 31. Fueron varios meses en los que el presidente y la Asamblea entraron en unos debates muy fuertes. Hay una resistencia de la Asamblea a aprobar el empréstito, a pesar de que los diputados que favorecían al presidente Araujo tenían mayoría. Entonces, ejemplo de lo que se publicó una vez aprobado el empréstito del 8 de julio. La Opinión Estudiantil publica la honradez y la desvergüenza en la Asamblea Nacional, y da los nombres de los diputados que se opusieron al empréstito, y aquí da la lista, y los diputados que lo aprobaron, y da también la lista de los que estaban a favor. Como se dan cuenta, son muchos más los que lo aprobaron, y esto es lo interesante, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente se impusieron? Esto es una de las cosas, desde el principio, esto es una de las cosas importantes a
analizar. Para opinión estudiantil, la aprobación del empréstito es una puñalada fatídica. Es lo que les pongo aquí en la parte de abajo. Y vean, les leo un poco lo que opinan los estudiantes sobre los diputados que aprobaron. Dice, a la parte de abajo, dice, sinceros en la maldad y francos en el crimen, estos 19 borregos han obedecido las órdenes del amo al aprobar la venta del último jirón de nuestra ya debilitada soberanía nacional. Parte de la oposición al empréstito venía dado por el carácter antiimperialista, no solo de los estudiantes universitarios, sino de buena parte de los intelectuales de la época. Tienen posturas francamente antiimperialistas, contrarios a Estados Unidos. Por ponerles un ejemplo, Maferrer, porque Alberto Maferrer es diputado en esta asamblea, él, después de muchas discusiones, dice, bueno, yo puedo aceptar que haya un préstamo para el gobierno si realmente se necesita, pero que no sea de un banco norteamericano, porque no le podemos seguir abriendo las puertas a los norteamericanos, a los yanquis, les llaman, porque están aprovechando estos préstamos para invadir. Y ponen el caso de Nicaragua, que desde 1912, 1913 estaba ocupado por los Estados Unidos. Entonces, hay todo un sentimiento de que se debe de evitar vender la soberanía. Es lo que yo le llamo este pensamiento antiimperialista. Y por ejemplo, en el diario Patria, en la edición del viernes 10 de julio, se publicó este pequeño comentario escrito por Francisco Luarca, que era una persona que escribía bastante en los periódicos de la época, muy famoso en la época. Y entonces él hace un contraste entre el diputado Neftalí Girón y el diputado Cipriano Castro. Neftalí Girón aprobó el préstamo, Cipriano Castro estuvo totalmente en contra del préstamo. Y solo leo un par de líneas. Dice, Neftalí Girón defiende públicamente el empréstito. Cipriano Castro, amparado en la fuerza de sus nobles convicciones, ataca el empréstito. Son como la antítesis, Girón y Castro. Neftalí Girón, en largo discurso, pretende convencer a quienes de la necesidad del empréstito. Cipriano Castro, con hombría muy suya, se opone al empréstito. Neftalí Girón, ennastada la bandera de la traición, vocifera cadenas a la patria. Cipriano Castro, enarbolada la bandera del honor, grita, salvemos a la patria. Lo sorprendente para mí es que este material no ha sido analizado por los investigadores. En la primera parte de la investigación hice un análisis de toda la bibliografía sobre el periodo del presidente Araujo y no he encontrado un análisis, un estudio que haga uso de estos textos. Ese siento yo que es como un aporte importante que va a tener la investigación. Bien, ¿cuál es la reacción a la aprobación del empréstito? La primera es la manifestación de duelo de los estudiantes de la Universidad Nacional. Esto me parece muy relevante y es un hecho que tampoco ha sido muy estudiado. ¿Cómo mostraron los estudiantes de la Universidad Nacional su rechazo al empréstito? El periódico Patria explica con bastante detalle las reacciones de los estudiantes. Es muy interesante el análisis que hace. Entonces, lo que los estudiantes proponen realizar una manifestación de duelo, porque el país había muerto por el empréstito. Esa es la tesis de ellos, ¿verdad? Ha fallecido la República. Entonces,
Para el viernes 10 de julio, los estudiantes organizan a las 4:30 de la tarde una manifestación de duelo. En esta forma, patentizarán su protesta por el contrato del empréstito. Y lo fundamental de la marcha era que todos iban a ir vestidos de luto y no iba a haber ningún grito de consignas, nada. Era una manifestación que iba a partir del campus de la universidad hacia el Parque Libertad. Iban a ir en absoluto silencio y solo al llegar a la plaza donde se iban a concentrar todos, iban a haber discursos. No intentaban hacer ninguna provocación. Entonces, aquí el periódico Patria dice don Miguel Pinto, que era el dueño del diario Latino, y los diputados que adversaron al empréstito los invitaron a que manifestaran. Entonces, el periódico Patria reproduce la nota de invitación a Pinto y a los diputados que estuvieron en contra. Y luego aquí en este cuadro, aquí a mano derecha, a última hora, corría el rumor de que el presidente Araujo había decidido no permitir la marcha, que iba a ser como, insisto, ¿verdad?, en absoluto silencio. Y entonces corría el rumor de que pensaba mandar a la policía y a la guardia a obstaculizar la marcha. Aquí es donde yo comienzo a decir, bueno, esto no me parece la postura de una persona, de un presidente débil, pues filantrópico y muy preocupado, para nada, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que pone aquí en la última hora. A lo que parece, la manifestación de duelo, que con motivo de haber sido aprobada la contrata del empréstito, había organizado para hoy a las 4:30 de la tarde, será por fin, si no prohibida, por lo menos grandemente obstaculizada por las autoridades. Entonces dice, en efecto, desde el mediodía de hoy ha sido rodeada la universidad por un pelotón de policía y la Guardia Nacional, encargado de prohibir a los estudiantes la entrada al edificio, así como la formación de grupos en las calles adyacentes. A nuestro entender, tratándose de una manifestación pacífica y no dirigida en especial contra persona alguna, sino contra un hecho, como lo es la aprobación del empréstito, tal procedimiento es de una severidad innecesaria. Pues bueno, como se lo podrán imaginar, hubo la represión a la manifestación de los estudiantes. Estos son los datos que da Patria al día siguiente de lo sucedido. El sábado 11, la manifestación era para el viernes 10 a las 4:30. El sábado 11 informó la represión que tuvieron los estudiantes. Vean la nota aquí a la izquierda. La Policía Nacional y la Guardia Nacional atacaron la manifestación estudiantil ayer tarde, pero no retrocedió, convirtiéndose en una imponente manifestación popular. Según otros relatos que he encontrado en otras fuentes, a medida que la policía pues provocaba a los estudiantes y los dispersaba, más gente se iba uniendo en rechazo, y de una marcha que comenzó siendo como de unos 500 personas, al final se llegaron a sumar hasta 4,000, según algunas fuentes de la época, ¿verdad? Vean más reacciones, ¿verdad? Patria protesta. La enérgica protesta, ¿verdad? Vean las notas, las palabras en mayúscula. Silenciosa y pacífica. Y a mano derecha dice, hemos vuelto a los tiempos nefastos. Los tiempos nefastos hacen recordar a los tiempos del presidente Jorge Meléndez,
que también en 1922 realizó una masacre de mujeres que estaban protestando contra una de las medidas económicas que el gobierno estaba impulsando. Entonces, la mera verdad, diría yo, es que la imagen que se me viene a mí al estudiar el pensamiento, el gobierno de Araujo es más parecido al de Jorge Meléndez que al de una persona sin fuerza de voluntad. Bien. A consecuencia de los disturbios, el gobierno del presidente Araujo decreta estado de sitio. Y tiene que hacerlo por el apoyo de la Asamblea. La Asamblea es la que tiene que autorizar el decreto. Entonces se tienen las actas en las que se discutió si era conveniente o no decretar el estado de sitio. Entonces ven aquí, Poder Legislativo. Aquí he puesto en estas 3 líneas está todo el decreto, ¿verdad? Entonces, solo leo un poquito los considerando. Dice que desde hace algunos días se han venido perpetrando hechos de sedición que amenazan gravemente la tranquilidad y la paz interior de la República. Actos que han tenido por objetivo impedir al Congreso y al Ejecutivo la promulgación de leyes que están dentro del ejercicio de sus facultades constitucionales. Vean el segundo considerando, que de parte del gremio estudiantil universitario se ha hecho publicaciones y verificados actos que incitan al pueblo a sustraerlo a la obediencia debida a las autoridades. 3, que es público y notorio el estado de intranquilidad social que existe en la República por tales actos sediciosos y que es deber del gobierno prevenir los males políticos y, por lo tanto, se declara el estado de sitio. Ahí tienen las firmas de la Asamblea y abajo del presidente Araujo y del ministro de Gobernación. Bien, esto le da como un final abrupto a la investigación. Porque a mi investigación, porque el estado de sitio afecta a la libertad de prensa. Entonces, una de las primeras cosas que hace el presidente es nombrar, como ven aquí a mano izquierda, se nombra un censor de prensa. Aquí está la nota. Y este señor, Luis Felipe Recinos, quien va a hacer la función de censor, va a ejercer su trabajo de una manera exagerada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A partir del 15 de julio hasta el 3 de diciembre, los periódicos, en los periódicos no encuentro absolutamente nada sobre la situación política del país, sobre el empréstito. Hubo un silencio absoluto y lo único que se permitió eran artículos que favorecían que daban una imagen del presidente Araujo y del país como que todo iba muy bien. Entonces se impone la versión oficial de los hechos. Entonces esto, como les digo, impide, porque desde julio hasta diciembre hay un silencio total de los periódicos sobre lo que está pasando en el país. Y no queda pues, más que especular, que buscar otras fuentes, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, bueno, visto estos antecedentes, ¿podríamos considerar que el manejo del tema del empréstito por parte del Ejecutivo y por la Asamblea, este manejo tan poco tolerante, ¿verdad? Puede ayudar a entender por qué al final los militares deciden ponerle un hasta aquí al presidente Araujo. Una vez que él salga del poder, se va a empezar a publicar todos los desmanes que él había hecho. Y fíjense que no lo puse aquí, pero hay un artículo de Opinión Estudiantil en el que, antes de la censura, en el que se pregunta que quién puede salvar al país del caos al que está llevando el presidente Araujo.
Y los estudiantes universitarios dicen que lo único que lo puede salvar es el ejército. Así. Solo el ejército tiene la entereza moral de detener al presidente Araujo. Y bueno, pues eso fue lo que pasó. O debemos considerar como una lucha de poder sin sentido de parte de los militares, o realmente la postura, la manera en que gobernaba el presidente Araujo realmente generó un malestar tremendo en la población. Entonces, si miran la portada de este periódico, viernes 4 de diciembre del 31, ya cayó el gobierno de Araujo, y miran la anterior, julio 14 del 31, hay como cuando cae Araujo, hay una explosión de noticias. Caída de Arturo Araujo, golpe de Estado, asume el poder el general Maximiliano Hernández Martínez. Entonces vean las portadas, ¿verdad? Y sobre todo, fíjense la forma en la que se refiere al presidente Araujo. Los últimos y recientes sucesos que dieron al traste con el tambaleante y nefasto régimen del ingeniero Arturo Araujo y su camarilla. El expresidente no se ha rendido y está apertrechado en Santa Ana con tropas de aquella guarnición y otros pequeños destacamentos. Al frente de los reaccionarios está el general Andrés Menéndez con contingentes armados en el Congo. Bien, al final Araujo termina renunciando y se retira a Guatemala y toma el poder Maximiliano Hernández Martínez. Quisiera pasar entonces ahora a algunos de los resultados y conclusiones de la investigación. El gobierno ciertamente no disponía de ingresos para el mantenimiento de hospitales, pago de salarios, de empleados públicos y los pagos de la deuda interna. Necesitaba 3.9 millones de dólares. El nuevo préstamo solicitado era para cubrir deuda interna. Esto es lo importante que yo voy a resaltar en el trabajo, que no es, el problema no era la deuda externa, sino que es la deuda interna. Entonces, a mano derecha, las fuentes gubernamentales y periodísticas apuntan a que la deuda externa no fue la causa principal de la inestabilidad política y social que vivió El Salvador en el 31, como se suele enfatizar en las investigaciones académicas. La presión principal provino del mal manejo de la deuda interna del Estado, lo que podríamos llamarles políticas de endeudamiento irresponsables. Y algunas recomendaciones que a mí me parecen fundamentales es darle más importancia al estudio de la deuda interna como fuente principal de desestabilización política. Es necesario, por lo tanto, revisar las conclusiones a las que llegaron los académicos sobre el impacto de la deuda externa en América Latina, porque los investigadores hablan mucho sobre la deuda externa, pero muy poco se habla de los problemas de la deuda interna. Y en el caso de El Salvador se dice, bueno, este es un caso típico, ¿verdad?, del problema, los problemas que causaba la deuda externa, dicen los académicos, y yo diría, bueno, hay que matizar. Siguiente, ¿verdad? Enfatizar la importancia que tiene el estudio de las fuentes primarias archivísticas. Por eso he hecho un esfuerzo por mostrarles las fotos de los imágenes de los periódicos y sobre todo del diario oficial, que contiene una gran cantidad de datos, de informes, que realmente son importantes estudiar para poder comprender lo que pasó en el país en este año. Finalmente, promover entre los estudiantes de economía el interés por el estudio de la historia fiscal de El Salvador desde 1821 hasta el presente. Creo yo que hay que reescribir la historia económica del país. Bien, por aquí esta sería mi presentación. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, pues será un gusto
escucharla y muchas gracias por su atención. Y espero dentro de poco poder enviar ya el documento final al CIS. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchísimas gracias, doctor Valdés, por tan importante conferencia y hemos llegado al final de este evento, no sin antes agradecer a todos los presentes y concluyo diciendo el siguiente proverbio. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Feliz día, bendiciones.